porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Del creyente fiel, aunque a veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarlo. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú, y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor, y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó, cuando le habían bendecido se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú, y ya sabían porque ti veían la cara de un gran vencedor, y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó, cuando le habían bendecido se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Nuestro tema central.
Señores, hoy tenemos, como decíamos anteriormente, a la licenciada Grisel Pesotti. Ella es psicóloga, especialista en conducta y autismo. En el día de hoy es un tema, vamos a decir que es el seguimiento de un anterior que ella estuvo aquí, donde habló de esos cuidados y de las alternativas que teníamos nosotros con esos niños especiales, autistas y que necesitaban de un cuidado mayor. Pero en el día de hoy ella nos trae algo sumamente importante, que es la comunicación. Vamos a hablar del lenguaje no verbal y comunicación alternativa en los pacientes autistas. Licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la introducción. Así es. No podemos dejar pasar tampoco una noticia un poquito lamentable que tuvimos la mala oportunidad, vamos a decir, de presenciar en las noticias internacionales, que fue el evento que presentó ahora mismo en Barcelona. Fue un atentado. Realmente sentimos pesar por los dominicanos y no dominicanos que viven y residen allá en Barcelona. Y nos sentimos muy aliviados, inclusive los que tenemos familiares que ya han hecho su segunda casa en Barcelona. Y nos sentimos aliviados al sentir que ellos estaban bien y que no había pasado nada, pero también estamos unidos al duelo de todos esas personas, familiares y conocidos, de los que sí tuvieron un evento, que se vieron afectados en ese atentado. Señores, la humanidad está en carencia. Tenemos, licenciada, muchos problemas en la humanidad. Tenemos que pedirle al Padre que tome control de muchas cosas en esta sociedad. ¿Qué pasa con nuestra sociedad y con todas esas ideologías que en muchas ocasiones no la canalizamos correctamente? Así es que, a pesar de que nosotros en Crónicas de Salud nos caracterizamos por tener temas de primera que incentive, que den alegría, también tenemos que en muchas ocasiones ser portavoces de temas no tan agradables como son este atentado en Barcelona, señores. Vamos a unirnos al dolor de los familiares que en el día de hoy están en duelo. Doctora, vamos a hablar de comunicación. Muchos de esos niños autistas, también me imagino que incluimos aquellos niños que presentan algún tipo de parálisis cerebral, que necesitan de un apoyo para tener esa parte importante que es la comunicación, señor. Sí, claro que sí. Es imposible uno medir cuán importante, ¿verdad?, es la comunicación para nosotros como seres humanos, porque a través de ella, primero está la parte de comunicar, valga la redundancia, las necesidades, los deseos, el estado actual de uno, y segundo está el tema de la socialización. El ser humano es un ser social, por tanto la comunicación es vital. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos niños o personas, individuos ya mayores que presentan precisamente un trastorno, un déficit o una ausencia sencillamente en la parte de comunicación? Es bueno hacer una pequeña discriminación en comunicación de manera general y lenguaje expresivo, o sea, el lenguaje oral, por decirlo. No estamos hablando solamente de personas que a nivel neurológico, por alguna otra situación médica, no puedan tener un lenguaje, una expresión oral. Hacer una diferencia entre esos pacientes y pacientes que tienen un trastorno de la comunicación personal. Usted está hablando, doctora, de los pacientes que por algún trastorno durante el nacimiento, donde la fase de parto, por algún trauma, un sufrimiento, presentan lo que se llama un déficit a nivel cerebral, una muerte o cualquier otra alteración. Vamos a incluir en este paquete también aquellos niños que tienen alguna condición especial, claro, que le limita un poco el desarrollo del habla. Exactamente. Entonces, eso es no solamente el desarrollo del habla, sino la intención de comunicarse. ¿Okay? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar a los niños con trastorno del desarrollo y unas que otras condiciones es que tenemos que enseñarle a ellos el motivo de por qué tienes que comunicarte. ¿Okay? Incluso tenemos niños que hablan, pero no la utilizan porque no tienen la intención comunicativa, no entienden que el mundo opera a través de la comunicación. No es yo te agarro de la mano, te llevo allí para alcanzar algo, es yo tengo que utilizar gestos como señalizar o hacer el intento de verbalizar lo que yo quiero, porque es el lenguaje, la comunicación en general, lo que
me va a llevar al mundo a donde yo quiero, que inicialmente son los niños, para eso que utilizan la comunicación, es para lo que yo quiero. Doctora, mire, ese sistema es un poquito complejo. El habla, señores, a veces creemos, bueno, por ósmosis, vamos a decir, o por una evolución natural, los niños aprenden a comunicarse. Y permítame decirle que debe haber una conexión cerebral. Hay ciertos sistemas que se entrelazan para que ocurra esa acción. Existe el área del análisis de la palabra, de la articulación de la palabra, que es la parte motora, el área del pensamiento. Nosotros tenemos que conocer el objeto. O sea que se mezclan varios sentidos para que ocurra la comunicación verbal, o sea, para que podamos conversar, lo que no es tan sencillo. No es para nada sencillo, y sobre todo no es nada sencillo enseñarle a un individuo que no tiene ningún interés en comunicarse, tú necesitas de otra persona para lo que tú quieres. Okay. Para obtener lo que quieres. No es, a mí no me interesa, que es una cosa que a veces yo le digo a los padres, porque a veces los padres se sienten orgullosos de que, bueno, cuando él quiere algo, él se para, va y lo busca. Entonces yo le digo, bueno, eso es muy bueno, porque claro, queremos la independencia en algún momento, pero ahora mismo tenemos un niño que no habla, que no se comunica en lo absoluto y resuelve su mundo él mismo. Entonces lo que queremos es, queremos es, ya yo sé que el niño puede ir y puede agarrar una silla y subirse a la despensa y buscar lo que él quiere. Lo que yo quiero es que el niño me pueda decir, quiero leche, quiero jugo, quiero agua, quiero tal cosa. Porque ahí es que vamos con el tema de la comunicación y cómo vamos a enseñarle a él. El mundo opera a través de otras personas, con otras personas. Mire, doctora, eso es importantísimo, pero hay padres que no le dan la importancia a esa parte. Sabemos que es un derecho, es un deber enseñar a tu hijo a que se pueda comunicar y en un momento dado usted poder tener esa relación comunicativa entre padre, hijo, familiares y amigos. Claro que sí. Entonces, usted nos va a decir en qué caso se aplica la comunicación no verbal, doctora, porque tenemos muchos casos que podríamos mencionarlo, pero ¿en cuáles casos sí podemos decir si en este aplica esta o en cuál caso tenemos que utilizar la comunicación alternativa que ni siquiera es la verbal? Sí, claro. Sí, lo primero es que tan pronto veamos, claro, un déficit, que eso lo vemos en temprana edad en los niños, tan pronto vemos un déficit a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación de manera general. Ya, claro, la intervención debe empezarse a intentar que ese niño que no se está comunicando o no tiene el lenguaje adecuado para su edad, empiece a adquirirlo, claro está, en la manera más básica posible. Lo primero es que cuando tengo un niño pequeño, que se supone que ya debe estar expresándose de manera verbal y no lo está haciendo por el trastorno que tenga, porque independientemente del trastorno, la condición que tenga el niño, el déficit sigue siendo el mismo, o sea, es la ausencia de lenguaje, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con ese, no vamos a trabajar con la condición, sino con ese síntoma de la ausencia de lenguaje. Entonces, lo primero es, bueno, vamos a establecer la manera más básica, convencional de comunicación. Vamos a empezar con los gestos, ¿verdad? Porque todavía no tenemos lenguaje oral. Entonces, hasta que yo llegue a esa parte del lenguaje oral con el niño, primero le voy a enseñar al niño tú me señalas, por ejemplo, voy a poner uno de los ejemplos, te voy a enseñar a señalar. Señalar es un indicio es la primera gesto como convencional que los niños aprenden de manera común. Exacto. Entonces, primero vamos a señalar, te enseño a señalar para entonces tú obtener lo que quieres. Ya con eso le estoy enseñando al niño hay una condición, ¿verdad?, que necesitas para obtener lo que quieras y no necesariamente el lenguaje oral. Todavía no te voy a entrar por ahí. Bien, entonces le enseño al niño simultáneamente entonces a tener imitación. Esa es otra de las cuestiones para el aprendizaje de manera general. Mucho del tema de los niños con trastorno del desarrollo y otras condiciones también allegadas es que tienen problemas a la hora de imitar, ¿ok? Entonces, como tenemos problemas para imitar, tenemos problemas para aprender. Así que aprendemos bajo la imitación. Entonces, sobre todo los niños. Claro, imitan y repiten. Exactamente, pero cuando no tenemos la imitación, entonces ¿cómo vamos a aprender? Uno aprende por modelado, ¿verdad que sí? De manera, el 99% de las veces a través de modelado. Pero cuando no puedo imitar y tampoco entiendo porque no tengo el lenguaje, entonces ahora se me hace más difícil aprender. Y por lo consiguiente, algo tan básico como la comunicación se me atrofia.
Entonces, lo primero es sencillamente empezar a trabajar con la parte de imitación del niño para luego ir formando, modelando el lenguaje y así luego ponerle una función a el lenguaje oral. Eso es otra. Porque yo tengo que enseñarle al niño que cuando dice leche, vas a conseguir leche. Cuando dice agua, va a conseguir agua. Porque la conceptualización tampoco está. Eso es todo parte, como tú decías ahorita, del trastorno del lenguaje. Entonces, por ahí nosotros empezamos. Ya luego, más adelante, cuando tenemos un tiempo trabajando con el niño, en este caso, y todavía no podemos lograr un lenguaje oral, una comunicación oral, entonces tenemos que recurrir a las medidas de comunicación alternativa. Es bueno, ¿qué herramienta le vamos a dar a este niño, a esta persona, para que pueda comunicarse de la manera más convencional posible, sin necesidad de un lenguaje oral? Porque lo tiene bastante atrofiado, por decirlo. Entonces de ahí entran diferentes herramientas. Hay herramientas visuales, hay herramientas ya más tecnológicas y está el lenguaje también de señas, que es algo que yo no necesito de nada, lo puedo hacer con mis propias manos, ¿ok? No necesita de tecnología ni ningún aparato especializado. Exacto, ni nada adicional. Entonces, nosotros, claro, evaluamos al niño en este caso y decidimos cuál sería la vía alternativa más convencional, pero a la vez más conveniente para este niño en particular. Entonces, las ayudas visuales son muy, muy, muy buenas. Las ayudas visuales no son más que, o el sistema visual no es más que un intercambio de imágenes, ¿verdad? En donde el niño va a expresar lo que él desea en primera instancia. Yo te doy una foto de una galletita a mi mamá y mi mamá me trae una galletita. Eso es un sistema de comunicación. Este sistema visual va a sustituir la necesidad de un lenguaje oral para yo decir lo que quiero o lo que necesito en primera instancia, ¿ok? Entonces tenemos ese sistema de intercambio de imágenes para comunicar. Tenemos el sistema de lenguaje de señas, como mencionamos ahorita, que es sencillamente a través de símbolos con las manos. Entonces, pero cada uno de los sistemas tiene su ventaja y su desventaja, claro está. La desventaja con el lenguaje de señas es que no todo el mundo conoce el lenguaje de señas. O sea, entonces cuando entrenamos a un niño para comunicarse al lenguaje de señas, lo puede entender su mamá, su papá, su terapeuta, su abuela. O sea, que involucra a la familia entera. Sí, sí, claro. O sea, la idea es involucrar, sí, siempre. En todo trabajo terapéutico, la familia tiene que estar y todos los allegados, la nana, la tía, la vecina, o sea, las personas más allegadas, mientras más mejor que estén involucrados. Pero ¿qué pasa? Que cuando el niño sale de ese ambiente íntimo, que es su familia, etcétera, e intenta comunicarse de la misma forma en que lo hacen, entonces vemos ahí una limitante, porque como le dije, no todo el mundo conoce el lenguaje de señas, por ejemplo. Entonces que el niño vaya al supermercado y le diga a la cajera con lenguaje de señas dónde está el baño, por ejemplo, entonces ahí vamos a ver la limitante de ese sistema de comunicación alternativa. Me imagino, doctora, que para cada individuo debe organizarse lo que es su método más viable para él. Sabemos que, como decíamos anterior, involucra varios sentidos. ¿Qué sucede en el niño que es sordo-mudo y no ve? Que puede darse el caso. Entonces, ahí existe algún tipo de comunicación alternativa donde él pueda comunicarse, que ha perdido ya su sentido del oído, su sentido visual y también, por ende, no tiene, en muchos casos, es también el sentido del habla, la ha perdido. Sí, claro que sí. El ejemplo más famoso que existe es el de Helen Keller, claro, exacto, que es de la chica, de la jovencita, porque era una jovencita en su momento. Cuando ella aprendió, ella era sordomuda, era ciega también, bueno, no tenía prácticamente ningún sentido. Y ella aprendió a hablar, a comunicarse, a leer, escribir, claro, de ahí la historia es muy buena porque ella pasó años y años, o sea, en su niñez y en su juventud al inicio, de fracaso, porque no encontraban ese método vía específico. Exacto, pero pues, claro, porque todo estamos hablando de condiciones, pero entre las condiciones hay un mar de espectro y de variación, entonces todo es individual. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Helen Keller, al final, a través del código
Del braille, exacto. Con el braille, y entonces con la misma, ella le metía las manos en la boca a la otra persona para ver cómo se hacen los sonidos de la L, de la R, porque como ella no podía ver, todo era a través de sus manos. Esa era su única vía, exacto. Entonces, a través del tacto, le pudieron enseñar a ella y ella podría comunicarse de manera convencional ya luego. Entonces, por eso todo depende de cada uno de los pacientes, de las habilidades, porque uno se enfoca, incluso uno como terapeuta que ya está entrenado, entre comillas y todo, uno se enfoca mucho a veces en la deficiencia. Entonces, uno tiene que decir, no, espérate, déjame enfocarme en las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que este niño ¿Qué puedo posee? potencializar en ese individuo específicamente? Exacto. Entonces, ¿qué habilidad en particular yo puedo utilizar para enseñarle a este individuo? Ay, licenciada, me encanta este tema, sinceramente. Y sé que muchas personas se van a beneficiar. Son muchos los niños, sobre todo, que se sienten esa limitante, no saben la impotencia que da. Muchos padres anterior pensaban que eso no era importante, doctora. Bueno, no sabe hablar, pero está sanito, tiene buen aspecto, es bonito y es graciosito. Entonces no le daban la importancia. No va a aprender a leer y escribir. Bueno, por lo menos está sano y está vivo. Entonces, no vemos la carencia de que tiene nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro familiar de comunicarse, decir, mira, me siento mal, no me siento en ánimo hoy de estar con ustedes, o quiero que me dejen mi espacio, necesito mi espacio. Entonces, doctora, hay un detallito que es el desarrollo del habla del niño propiamente. Existen padres que no saben cuando su hijo, en un momento dado, hay una distocia en el habla. Dicen, bueno, es que él va a hablar tarde. Va a ser igual que un tío paterno, materno, un tío tercero, que conversó a los 10 meses. Empezó a gorjear a los 10 meses. Y no ven las características que nos hablan de un buen desarrollo. O sea, el niño no te busca con la vista cuando le hablas. No reacciona a su nombre, a llamarlo. Lo más sagrado, lo más hermoso que tiene cada persona es su nombre. Entonces, no responde, no se puede comunicar. Usted le llama, hace un sonido, emite una seña y el niño no lo sigue. Entonces, sabemos que a partir de los 6 meses, de 6 a 8 meses, es el intervalo para iniciar con los gorjeos. Y su desarrollo normal puede durar hasta 1 año y medio. Entonces, existen lugares donde tú puedes hacer la terapia, pero hay otros lugares donde ni siquiera tenemos la facilidad por el costo. Uh-huh. Sí. Entonces, yo le escucho a usted diciendo, nosotros nos involucramos, tratamos de darle la opción al paciente, pero qué fácil, qué asequible es para un paciente normal que no tenga autismo, que no tenga una discapacidad completa, vamos a decir, sino que simplemente tiene una alteración en el habla, acceder a esos programas que ustedes tienen, que son tan importantes. Sí, claro. Lo primero es que ya esos, para hacer una pequeña, detenernos ahí un poquito, esos programas de comunicación alternativa ya se utilizan en casos claros más severos. O sea, no es que yo voy a ver un niño con un pequeño retraso, si acaso en el habla, con o sin diagnóstico, no importa. Y lo primero que voy a hacer es sistema de comunicación alternativa, porque eso es, como quiera que sea, es artificial. Mi trabajo tiene que ser como terapeuta, tiene que ser tratar de que ese niño funcione de la manera típica, que eso es lo que se espera, lo más pronto posible. Y si luego, ya un poquito más adelante, dependiendo de la severidad del déficit, entonces yo me voy a apoyar un poco de los sistemas de comunicación alternativa, pero sin ignorar el hecho de que yo todavía voy a seguir trabajando para que el niño se comunique de manera la más convencional posible. Okay. Entonces, por el otro lado, el tema de que, por ejemplo, si un niño, para atender a la pregunta, si un niño no tiene un diagnóstico, ¿verdad?, definido, y vemos un pequeño retraso en el habla, para la edad del niño, lo primero es que, por lo menos yo como terapeuta, soy partidaria de no esperar, okay, porque eso es algo que muchos padres, con o sin condición, no importa, sin diagnóstico, tienden a, no, vamos a posponer. Vamos a darle 6 meses, vamos a darle 1 año, porque el papá o el tío o el abuelo tuvo un retraso en el habla. Realmente sí, los varones tienden a retrasarse un poco más en el habla que las niñas, pero quitando ¿por eso qué será, señores? Sí, los hombres como que siempre son
un poquito más lento en ese sentido. Pero bueno, aquí somos todas mujeres, no le vamos a caer arriba al único hombre que hay. Exacto. Pero cuando ya vemos, porque los primeros que se preocupan, claro, son los padres. Lo primero es la mamá, que dice, hay algo que no anda bien, ¿verdad? Algo que no anda bien. Entonces, no tenemos que esperar una severidad o una condición o un diagnóstico para intervenir, porque la intervención sencillamente es una ayuda, es un impulso. Entonces, cuando los padres a veces nos dicen, no, vamos a darle 6 meses, vamos a esperar a ver si se desarrolla, a veces puede tener, o sea, no importa, el niño puede desarrollarse a los 6 meses, no hay problema, pero hay otras veces en que el déficit sigue, porque no está recibiendo la intervención que necesita para él llegar a donde tiene que estar el niño, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es sencillamente una evaluación del lugar, no esperar a ver por arte de magia, porque a veces no funciona, a veces el déficit sigue y aumenta porque no es lo mismo los requerimientos que se de un niño de 3 años, no es lo mismo un requerimiento de un niño de 4 años a nivel del habla. Uno espera, uno demanda mucho más, ¿verdad? De un niño de 4 años que uno de 3. O sea que esas son las cosas que yo tiendo a recomendarles a los padres, el hecho de por lo menos no esperar, haya o no haya condición. Licenciada, vamos a hablar ya de los especiales. Ya no vamos a hablar solo de aquellos que tienen una alteración que puede ser por inclusive simple un ejercicio cerebral que puede mejorarse con terapia. Vamos a hablar con esos niños que sí fueron diagnosticados, ya fueron valorados y necesitan de una terapia alternativa. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que necesitan de este tipo de comunicación y qué vía, o sea, cuánta es su probabilidad de éxito? Donde decimos, bueno, el niño no se comunicaba absolutamente nada, ahora puede articularse, puede comunicar, pedir las cosas que necesita y desarrollarse un poquito mejor. Claro. Bueno, si podemos hacerlo como en estadística, los pacientes que reciben, o los clientes, los niños en este caso, que reciben más que nada este tipo de comunicación alternativa para sus déficits, generalmente son niños que están dentro del trastorno del desarrollo, ¿verdad? Porque eso es un amplio espectro. Entonces, como es bien amplio, la población que está allá adentro es mucha. Entonces, generalmente los niños que tienen el trastorno del desarrollo, como uno de los síntomas principales es precisamente el retraso a nivel de comunicación. Entonces, no generalmente, pero sí gran parte de esa población al final van a tener que beneficiarse o necesitar este tipo de comunicación alternativa, precisamente por uno de sus déficits principales dentro de su condición, ¿ok? Pero ya después de ahí, sí tenemos niños con otras condiciones, como por ejemplo, parálisis cerebral, que ahorita lo mencionaste también, que ahí, claro, por el tema de la severidad a nivel neurológico, entonces sí necesitamos de una vía alternativa de comunicación. También tenemos pacientes incluso con síndrome de Down, son muy escasos, pero sí hay pacientes ya con síntomas severos de retraso en el lenguaje que necesitan también la utilización de comunicación alternativa. Ya luego otras condiciones de afección neurológica o ya particular a nivel de praxis también, que sí se pueden comunicar a través de gestos, de otra forma, pero no necesariamente oral. Entonces también ahí utilizamos este sistema con ellos. O sea que en esencia, como decimos ahorita, no es tanto la condición, sino más bien el síntoma, porque tenemos niños con parálisis que a lo mejor puedan expresarse, tenemos muchos niños con síndrome de Down, todos pueden expresarse muy bien, con trastorno del desarrollo incluso, que no van a necesitar este sistema de comunicación alternativa. Doctora, ¿y cuáles son las tecnologías que tenemos a mano? Usted hablaba de comunicación alternativa. ¿Cuáles son esas? ¿Existe una clasificación? ¿En cuáles casos podemos utilizarla? Un ejemplo, por ejemplo, aparte de los que ya conversamos, de los niños con parálisis, con alguna praxia, ¿cuáles son los otros casos que aplica la tecnología? Claro, de los casos de condiciones también.
¿O qué otro tipo de tecnología? Exacto, ¿qué tecnología? Clasificación de la tecnología que utilizamos en la comunicación. Claro, bueno, las vías de comunicación alternativas son lo más cercano a infinito. O sea, tenemos desde lo que ya mencionamos, que es un sistema de comunicación de imágenes, o sea, a través de imágenes nos vamos a comunicar. Ya mencionamos lenguaje de señas, que es algo que no necesito de otra cosa. Tenemos también la tecnología en sí, o sea, hay aparatos diseñados especialmente que son una especie como de teclados que hablan. O sea, es un teclado que yo voy a escribir y el aparato me va a leer lo escrito, que son una especie como de computadoras incluso. Incluso hay apps, aplicaciones en el mismo celular que son especialmente para eso, que la persona puede ahí también igual escribir y se los lee. O sea, todo que implique, hasta una libreta y un lapicero es un sistema de comunicación alternativo. O sea, en cuanto a tecnología, es infinita. Lo que uno quiere procurar como terapeuta es tener la vía de comunicación alternativa que requiera de menos cosas artificiales posibles, o sea, que la persona no tenga que depender tanto de ella, porque por ejemplo, si tenemos un sistema de comunicación de imágenes, se puede quedar a la casa, entonces si se queda a la casa, el individuo no tiene comunicación. Se descarga o lo que fue. Entonces el individuo no tiene que comunicarse porque lo único que utiliza para comunicarse no está presente, ¿okay? Pero en cuanto a tecnología, hay muchas, de hecho, hay muchas, incluso para por ejemplo, de Stephen Hawking, que es el famoso científico, ¿verdad? O sea, él tiene la tecnología de las tecnologías. El hombre ni siquiera se mueve, o sea, no tiene movilidad. Solamente los labios. Él tiene los labios y tiene incluso, hay unas computadoras que a través de la vista uno selecciona, ¿verdad? O sea que ni siquiera persona con movilidad en las manos, ni en la boca, ni en la lengua, ni en los pies puede en una pantalla. Simplemente con movilizar sus labios y su vista. Exactamente. Entonces podemos escribir una pantalla y la pantalla entonces luego expresa lo escrito. Y ya tenemos, pero eso es tecnología ya, ¿verdad? Un poco más sofisticada. Punta fina. Exactamente, pero hay de todo. Señores, mire, esto es un mundo. Hay que comunicarse. Nosotros, ¿cómo vivir sin comunicarnos todos? Señores, volvemos en breve. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar con la doctora Grisel Pesotti. Ven que va muy interesante el tema, así es que no se muevan su sintonía y en breve también le daremos la oportunidad de que puedan llamar a nuestros teléfonos y hacerle todas las preguntas que deseen a esta joven, hermosa y preparada profesional. Señores, estamos con una profesional que sabe de comunicación. No estamos ya fuera ni estamos en ciencia ficción pensando en que tenemos tecnología, que existen personas con parálisis, con enfermedades, con prasia, donde necesitan comunicarse. Ya no es exclusivo de la persona que está aparentemente sano, la comunicación. Estamos hablando, señores, es mucho lo que se conversa entre corte y corte, sobre las señalizaciones más comunes en los países desarrollados, licenciada y doctora, perdón. Pero licenciada, realmente. Donde ya enseñan en lugares públicos para que se puedan comunicar con esas personas que tienen cierta limitante, que no son tan limitantes. Ya se pueden comunicar, a que por sus señas podamos facilitarle un poquito la vida. Usted estaba haciendo la seña del agua, de la personalización, como si estuviésemos tomando para expresar que queremos tomar, que queremos agua. Cuando tenemos hambre, que nos tocamos el mentón. ¿Cuáles son las más comunes? Hay una súper importante donde ya dicen, donde piden ayuda en caso de auxilio, por ejemplo. Sí. Lo primero es que para ir como puntico por puntico, las limitantes no es el individuo realmente que tiene las limitantes. La limitante se le pone el medio ambiente. El medio ambiente, exacto. O sea, una persona con silla de ruedas no tiene limitantes si hay rampas. Una persona que no puede comunicarse de manera oral no tiene limitantes y todo el mundo comprende el lenguaje de señas. ¿Okay? Es bueno que mencionaran ahí los países ya más desarrollados, porque los países más desarrollados tienden a prestarle un poquito más de atención a cómo no tener
tantas limitantes a personas con necesidades especiales. Entonces, por eso preparan un poquito más a la comunidad en conciencia, en educación, en conocimientos básicos, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a hacer a todo el mundo especialista, pero sí básicos de, mire, cuando hay personas que tienen estas necesidades y cuando te encuentras con personas con estas necesidades, estas son las posibilidades que pueden, y tú la puedes ayudar de esta forma y así. Por eso decía ahorita que, por ejemplo, el lenguaje de señas tiene la limitante de que no todo el mundo la conoce. Esa es la limitante del lenguaje de señas. Entonces, cuando tenemos el niño que aprende el lenguaje de señas y sale de su ambiente y va a la cajera no sabe, entonces ahí sí tenemos la limitante. Entonces, no, y los hospitales, doctora. Sí, claro. Además, los hospitales, que son las personas que se supone que tienen que recibir a cual paciente fuere, que llega y entonces un paciente que te está diciendo o te quiere expresar aquí, me duele allá, la dolencia, los síntomas y no hay forma de entenderla, entonces ahí sí tenemos una limitante. Pero en cuanto a las señas convencionales, de hecho incluso uno no tiene que ser especialista. Yo no soy especialista en lenguaje de señas realmente, pero sí hay lenguaje de señas convencionales que uno puede enseñarle o tiende a enseñarle a las personas que no son verbales. Claro, la primera es hambre, la primera es sed. Uno tiende a enseñarle... Auxilio. Sí, exacto. O ayuda. Exactamente. Uno tiende a enseñarle a que si le duele algo, es muy difícil uno ubicar en el cuerpo donde le duele. O sea, el dolor es algo difícil como de uno señalizar y sobre todo hacerlo a una tercera persona que realmente uno, como no está dentro de su piel, uno no sabe. Pero una de las cosas que uno le enseña al niño, por ejemplo, es cuando identifican que tienen una dolencia, es que la persona se toque donde le duele, ¿verdad que sí? Entonces, al tocar, entonces uno ya, si se toca la cabeza, ya uno sabe que ahí es donde está el problema, si la barriga, ese tipo de cosas convencionales que no necesitas a otra persona especialista en eso para que pueda entender quizá lo que esta persona sin habilidades verbales, oral, quiere manifestar. Uh-huh. Vamos a darle la oportunidad, señores, a nuestros oyentes que puedan hacer sus preguntas. Vamos a recordarle, como todos los días, nuestra línea telefónica. Nuestro número de teléfono es 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y llamar a esos celulares sin cargo, 809-200-7777. Doctora, eso es todo un mundo. Sí, yo llegué a observar inclusive personas que se movilizaban con sillas de rueda y demás y que tenían como si fuese especie de un micrófono que ellos gesticulaban para... Se escuchaba un poquito como borrosa las palabras, pero articulaban y se podían comunicar. Es fascinante. Sí, señores, realmente, independientemente, es una oportunidad que usted le da a un social. No podemos excluirnos y decir que la sociedad todos somos perfectos o que todos tenemos, que nadie es especial. Para nada. Así es que, doctora, tenemos una llamadita en línea. Crónicas de Salud, buenas. Hola, buenas. Buenas. Yo tengo una duda. Conozco a un niño de 2 años que tiene problemas para hablar. No expresa ninguna palabra completa. Aparte de eso, tiene problemas conductuales, así como típico de autismo. ¿Hasta qué edad esperar para decir si ese niño es autista o solamente tiene un problema de lenguaje? Bueno, ya el niño está... ¿Qué edad tiene? 2 años. 2 años. Ok, el niño ya está en una edad en las que los síntomas ya se manifiestan lo suficiente, exacto, para establecer un diagnóstico particular. Lo ideal sería ir hacia un especialista lo primero, si es posible, si el niño tiene un pediatra, por ejemplo, ir a su pediatra que le pueda hacer las recomendaciones primero neurológicas, porque también tenemos que descartar la parte médica, motora, biológica, exacto. Cerebral. Exacto, tenemos que descartar que no haya ninguna afección a nivel biológica que pudiera estar afectando o manifestando estos síntomas que el niño tiene, y claro, combinado con una parte psicológica. Entonces, no hay motivo para esperar, ya las conductas están ahí, las estamos viendo, nos preocupan, eso es suficiente ya para buscar una evaluación. Y posteriormente entonces una intervención. ¿Para qué? Para ese déficit de lenguaje que nosotros estamos viendo,
para ese problema de conducta que estamos viendo, que bien pudiera estar ligado con el déficit a nivel de lenguaje, porque cuando no tenemos comunicación también vienen los problemas de conducta, eso es otro capítulo, pero ya no hay necesidad de esperar, o sea que ya mañana podemos hacer cita para evaluar. O sea que ella está en el momento idóneo. El momento idóneo es cuando usted tiene la duda. Siempre he dicho que no hay pregunta fuera de lugar, si no contesta que no tenemos. Podemos perfectamente valorar a un niño en esa edad. E inclusive hasta de meses. Si usted ve que es un niño a los 6 meses, no, usted lo incentiva, lo ayuda, le ayuda a articular sílabas y tenemos ya inclusive la mejor herramienta que es la tecnología. En Google usted busca qué tiene que hacer su bebé de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Claro que sí. Ya realmente, sí, realmente uno como papá, como cualquier otra persona, ya tiene básicamente el conocimiento en sus manos, como bien dijiste. Entonces, ¿hay algo que yo tengo duda? Yo puedo hacer una investigación previa, claro. En el internet hay todo, o sea que no va a salir... Siempre no tan bueno. Exacto, pero si ya tan pronto nosotros tenemos la preocupación, eso es suficiente para decir, déjame evaluar un poquito a ver qué pasa. Bueno, mire, el tiempo se ha agotado. Ha sido un tema tan importante que no ha faltado minuto para poder desarrollar un poquito más. Pero por favor, no nos deje con una duda. Denos nuestras recomendaciones para que esas madres que nos escucharon y están atentas, aunque no hayan hecho muchas preguntas, nos digan qué podemos hacer, su recomendación. Claro, lo primero es, y eso va mucho con la llamada que tuvimos, tan pronto tengamos una preocupación y sepamos que definitivamente las deficiencias que yo estoy viendo no son propias, o sea, no son típicas. Se supone que el niño debe estar en esta, vamos a decir, en esta etapa, y no lo está. Entonces, bueno, vamos a hacer la evaluación. ¿Evaluación para qué? Sencillamente para determinar ese déficit se está debiendo a algo en particular, y si se debe a algo en particular, entonces ¿qué necesita el niño para adecuarse a donde debe estar, a lo que corresponde por la edad del niño en cuanto a sus habilidades? Y durante la intervención, si es que la fuera a necesitar, entonces se va a determinar cuál es el plan de acción, si el niño va a necesitar qué tipo de terapia, qué tipo de intervención para entonces lograr un mayor desarrollo funcional de ese individuo. Pero sin evaluación previa no podemos tener un curso de acción adecuado. ¿Dónde nos dirigimos, licenciada? Sí, bueno, a nosotros de manera particular nos pueden encontrar en el teléfono en el 809-363-7656 para cualquier inquietud con respecto a sus niños en este caso, y también nos puede visitar en nuestra página web www.centroicet.com. Gracias, licenciada. Vamos a ponerlo en nuestras redes también, todos esos datos. Y vamos a despedirnos y recordarle que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.